Sí, Bueno, quiero que me pongan atención porque esta es la última clase que ustedes van a recibir en este semestre conmigo. En virtud que quiero dejarles el día viernes para que ustedes puedan estudiar, puedan leer los otros cursos. La última clase que nosotros vimos, que fue el día viernes, estuvimos platicando sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta Convención de los Derechos Humanos, yo les decía a ustedes que también recibe el nombre del Pacto de San José. Se fraccionó del 7 al 22 de noviembre en 1969 en Costa Rica. Como cuestiones de referencia, este Pacto de San José se utiliza si ustedes, por ejemplo, están en una audiencia, deben de leer el pacto, tomar nota de los artículos de los cuales tienen mucha relación con los derechos humanos, el cual tiene mucha relación con la Constitución Política de la República de Guatemala y con el ordenamiento jurídico interno. En dicha defensa, ustedes hacen ver, por ejemplo, que el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala hace referencia a la defensa de que todos nosotros tenemos derechos en las mismas condiciones, de que todos somos iguales. Esta convención americana también se refiere a los derechos plasmados en la Constitución. Se refiere de que una persona no puede ser perseguida, no puede ser demandada, no puede ser justiciada, no puede iniciársele ningún proceso a toda persona de que ya se le iniciaron los procedimientos respectivos. En otras palabras, nadie puede ser sentenciado por el mismo delito. Y esta Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere a la defensa de las personas individuales. Hablábamos el último día de clase en su artículo 1, que se refiere a la obligación de respetar los derechos, lo que yo les estoy mencionando. Esto ya se los leí y tiene relación con el artículo 4 de la Constitución Política de la República. Si nosotros nos vamos al artículo 4, en donde ingresó el licenciado Lemus y platicamos sobre la dualidad jurídica, cuando hablamos de los derechos de la vida, cuando hablamos de la pena de muerte, el por qué está suspendida la pena de muerte en Guatemala no está abolida. Y todo país que ha abolido la pena de muerte ya no la puede reinstalar. Pero la pena de muerte está vigente en Guatemala, abolida no. Por lo tanto, mencionaba algo del licenciado Lemus de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad de la suspensión de la misma. Cuando un órgano jurisdiccional, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, dicta una sentencia de pena de muerte, es lógico que la defensa interpone el recurso de apelación especial dentro de los 10 días que se ha dictado la sentencia. Pero agotado el trámite, puede interponerse un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, ante la Corte Suprema de Justicia, más ante la Corte de Constitucionalidad.
Pero como este ya tiene una resolución de suspensión de la pena de muerte, pues va a resolver en la misma forma. Dado caso que la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, declaren con lugar la pena de muerte, el único curso pendiente entonces es el que llega con el presidente de la República, que es el indulto presidencial. Ya, con ese orden, con esa explicación, nosotros ya tenemos una idea generalizada de lo que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Digamos, luego tenemos lo que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre, no, vamos a ver sobre el derecho de los pueblos indígenas. Vamos a ver qué tenemos acá. Convención Internacional sobre la Eliminación. Tenemos acá algo muy importante. Vamos a ver. ¿Qué vamos a ponerle? Que estaba preparando la clase. Estaba calientita. Esto también creo que ya lo vimos. La Convención Internacional sobre la Eliminación. Miren, lo que sucede, lo que sucede es que lo tenemos, te voy a explicar. Esta convención la tenemos acá, aquí. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas raciales. Es esta. Lo que pasa es que yo les quiero hacer un planteamiento como preámbulo de cada una de estas instituciones. Vamos a hacer como les venía hablando. A ver. Esto lo vamos a ver con más amplitud adelante. Convención Internacional, solo dejen espacio porque esto lo vamos a continuar adelante. Convención Internacional, Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de todas las formas de discriminación racial. Tenemos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Uno sería dos. Tres. Esta convención, jóvenes, dejen un espacio porque lo vamos a ver adelante. Tenemos su preámbulo, sus considerandos. Uno de los considerandos, quiero que me pongan atención. Uno de los considerandos dice que las Naciones Unidas han, han condenado, fíjense, las Naciones Unidas han condenado lo que es el colonialismo y todas las prácticas de segregación, o sea, recuerdan ustedes cuando hablábamos del apartheid, esa segregación o esa división que existía entre los negritos y los blancos. Entonces dice las Naciones Unidas que, considerando que el colonialismo, dice, y todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañen, dice, cualquiera que sea en su forma y donde quiera que existan, y que la declaración sobre
la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en diciembre. Bueno, aquí las Naciones Unidas con esta declaración está condenando esas segregaciones sociales que se dieron en las épocas de las colonias, de la colonización, principalmente en el África, como se dio también en otros países de Europa. Pon atención. Convencidos de que toda doctrina, esto fíjense pues, esto lo dice la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Dice, convencidos de que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falso. Cuando hablamos de la discriminación racial, realmente jóvenes tenían una doctrina de que la raza superior, la raza aria, los alemanes, todos eran superiores a una raza inferior porque era de otra raza o de otro color. Todas esas doctrinas, dice la convención, de que es falso. Falso y es moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa. Y de que nada en la teoría o en la práctica permite justificar en ninguna parte la discriminación racial. Yo les decía a ustedes que cuando estábamos de acuerdo a la programación, es necesario, yo decía que cada temática que se iba impartiendo en cátedra debiese de ser a libro abierto desde el punto de vista jurídico. Si hablamos de las clases de discriminación, religión, racial, por cualquier otro motivo, era indispensable entonces tener estos convenios a la mano para irlos manejando en una forma, no consensuada, sino que en una forma simultánea. Sino que los que elaboraron el programa dejaron de último todos estos instrumentos jurídicos. Como política de la enseñanza-aprendizaje, pues no está mal, pero sería mucho mejor haber tenido toda esta documentación en la mano cuando íbamos impartiendo la cátedra. También la podemos mejorar. Entonces, aquí tenemos lo que es ya los artículos de esta convención, ¿sí? Donde habla de que no debe de existir discriminación racial porque se denotará, etcétera, etcétera. Luego tenemos los estados partes, condenan especialmente esa segregación racial y el apartheid, aquí lo menciona, y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza. Aquí nos está hablando de cierta jurisdicción. ¿Qué nos dice el artículo 203 del Código Procesal? Habla sobre la aplicación de la ley y quiénes la deben de aplicar. Sigamos. La declaración, aquí tenemos pacto internacional. Miren pues, quiero que veamos una secuencia. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pacto Internacional de Derechos
civiles y políticos. Civiles y políticos. Pongan atención. Fíjense pues. Estos derechos civiles y políticos lo vimos en las cátedras anteriores. Les voy a leer parte del preámbulo de lo que dice. Los estados partes en el presente pacto consideran que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. Vean, estos derechos civiles y políticos están interrelacionados, tienen mucha relación, tienen mucha comunicación con todos los instrumentos de carácter jurídico. Yo les mencionaba a ustedes en una de las cátedras anteriores que realmente, miren, que realmente los pueblos indígenas están súper protegidos. Vamos a avanzar. Pongan atención. El artículo 20 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dice lo siguiente. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. El artículo 20. Toda propaganda en favor de la ley está prohibida por la ley. Toda propaganda en beneficio de la guerra, está prohibida por la ley. Se los explico en otras palabras. Contrario sensu, aquí hablamos de lo que es la apología. En nuestro código tenemos la apología del delito. Si nos dice el artículo 20 que toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. Contrario sensu, si hablamos sobre la apología del delito, es aquel acto, la apología, es aquel discurso en donde se está ensalzando. Es aquel discurso en donde se está dando cierto ímpetu del hecho que se está cometiendo sobre la persona o sobre algo. Tranquilos, eso lo vamos a ver también adelante. Y la apología del delito está en el Código Penal. Entonces, dice el numeral 2 del artículo 20. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya inclinación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. Significa esto que cuando hablamos de la apología está prohibida hablar en beneficio de la guerra. Está prohibido hablar en beneficio o ensaltar lo que son los actos de discriminación racial. Eso es la apología.
la apología del delito. Espero que nos hayamos entendido. Sigamos. Luego tenemos lo que es el convenio 169 de la OIT. Ese convenio lo vamos a ver adelante. Ese convenio lo vamos a ver adelante. Y porque ya lo hemos visto varias veces. Y luego tenemos lo que es Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Qué es lo que nos dice esta Declaración de las Naciones Unidas? Esta declaración habla sobre los derechos y las protecciones que tienen todos los pueblos indígenas y tribales en países independientes y no independientes. Por ejemplo, vamos a leer parte de lo que dice la Asamblea General. Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los estados de conformidad con la Carta, afirmando, y aquí ya vienen partes de los, de los considerandos. El artículo 1 dice, por ejemplo, dice, los indígenas tienen derecho como pueblos o como personas al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos. Este artículo, miremoslo de un punto de vista muy general, porque aquí viene a hablar que los derechos de los pueblos indígenas es el reconocimiento, que el derecho de los pueblos indígenas se refiere específicamente a que se deben de respetar, que los derechos de los pueblos indígenas basados fundamentalmente en su derecho consuetudinario, etcétera. Jóvenes, este se refiere a todos los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, vamos a ver ya uno de los últimos artículos que dice: no se desarrollarán actividades militares en las tierras, dice, o territorios de los pueblos indígenas. Artículo 30, fíjense. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que se justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados o que estos lo hayan solicitado. Quiere decir que las Fuerzas Armadas, el Ejército, no tiene por qué estar haciendo acto de presencia en las comunidades indígenas. Bueno, ya casi nos llevamos media hora. Qué barbaridad. Bueno, jóvenes, miren pues, le entramos al convenio 169, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de vida. Bueno, aquí, con lo que vimos, pues viene parte del examen y con esto lo vamos a completar. El convenio 169 fue aprobado el 27 de junio de 1989 por la Organización Internacional del Trabajo, orientado a ser un instrumento jurídico que facilite el desarrollo de los pueblos indígenas. Hasta ahora, 22 países lo han ratificado y adoptado. Guatemala, fíjense bien, reconociendo los derechos a la propiedad de la tierra, la igualdad, la libertad y la autonomía en las decisiones sobre los asuntos de los pueblos indígenas, establece la consulta previa de cualquier medida administrativa o legislativa
que los pueblos afecta directamente y a la explotación de los recursos naturales en su territorio. Con su vigencia promueve su aplicación del derecho consuetudinario en base en el artículo 66 y en el artículo 67 de la Constitución Política de la República. Entonces, lo fundamental tenemos acá, permítame, tenemos acá algo muy interesante que es esa consulta. Esa consulta que permite el convenio 169. Miren pues, ¿qué dice la Corte de Constitucionalidad en consulta del Congreso de la República? Esto no está en el convenio. Esto se ha realizado o lo ha realizado a través de ciertas consultas. Miren pues, la Corte de Constitucionalidad en consulta del Congreso de la República, en virtud de dudas presentadas en el sector social, opina que el contenido de las normas 169 del convenio de la OIT de los pueblos indígenas y tribales en países independientes no contradice a la Constitución Política de la República. Es decir, que ese convenio se puede aplicar con mucha solvencia, no hay contradicción. Dice, pero en el momento de su aprobación se hace con la siguiente reserva. Guatemala hace una reserva o bien al referéndum, deja pendiente algo. Dice, dicha aprobación se hace bajo el entendido que las disposiciones de la Constitución Política de la República de Guatemala prevalece sobre dicho convenio, el cual no afecta a derechos adquiridos ni efectos de carácter retroactivo. Miguel Ángel Valcárcel, en Conferencia Nacional sobre Derechos Humanos, sintetiza que el convenio expresado dice que el derecho a la autoidentificación de los indígenas, el derecho a ser consultado por el Estado, el derecho a la participación cultural, social, económica y política, y el derecho fundamental a decidir sobre sus propias prioridades, desarrollo. Esto es la esencia del convenio 169. Salimos del convenio 169, señores, y nos miramos el día del examen. Sigamos. Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Esto lo vimos varias veces en el aula, cuando hablábamos que ese acuerdo surge de conformidad con los acuerdos de paz, con esa firma de los acuerdos de paz, que los acuerdos sobre identidad y derechos indígenas protege, debe de resolver problemas de carácter nacional desde el punto de vista étnico. Entonces, el tema de identidad y derecho de los pueblos indígenas constituye un punto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y el futuro de Guatemala. Aquí hay dos cosas importantes. Que los pueblos indígenas, ¿quiénes son? ¿Quiénes lo constituyen? Tenemos el pueblo maya, el pueblo garífona y el pueblo xinca. Y están también los ladinos. Y el pueblo maya. Entonces tenemos xinca, maya, garífona, ladinos. Está configurado por diversas expresiones socioculturales de raíz común. Hay algo muy importante. Aquí está. Ya hablamos cómo está conformada la sociedad indígena en Guatemala. Que la raíz
de su historia, de su conquista, colonización, desplazamientos y migraciones, la nación guatemalteca tiene carácter entonces multiétnico, pluricultural y multilingüe. ¿Cómo se conforma la sociedad guatemalteca? Y, de acuerdo a la conquista y la colonización, ¿qué tipo de carácter tiene? Es multiétnico, pluricultural y multilingüe. Que en Guatemala será posible desarraigar la opresión y la discriminación solo si se reconoce a todos sus aspectos la identidad y los derechos de los pueblos que han habitado y la habitan, componentes todos de su realidad actual y protagonistas de su desarrollo en todo sentido. Se reconoce en todos los aspectos la identidad de los derechos. ¿Se dan cuenta ustedes? Estoy resumiendo lo que es el aspecto eminentemente filosófico y el espíritu de la creación de cada una de estas instituciones. ¿Quién con esta guía se va a perder en el día del examen? Si prácticamente va a ser de complementación de cada una de las instituciones que yo les estoy hablando. A nadie se le va a sorprender. No hay mala fe, no hay sesgo. Es algo muy importante del cual ustedes van a desarrollar, es decir, a contestar las instituciones de las cuales nosotros estamos analizando en este momento. Que todos los asuntos de interés directo para los pueblos indígenas demandan ser tratados por y con ellos, y que el presente acuerdo busca crear el acuerdo debe de buscar un acuerdo, buscar oportunidades y garantía de participación de los pueblos indígenas en el pleno respeto de su dignidad y del ejercicio de sus derechos. Acá, el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG, en adelante las partes acuerdan lo siguiente: cuando ellos firman ese acuerdo de paz, tienden a la creación de muchos instrumentos jurídicos, como el que estamos viendo. El reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos. Luego tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué nos dice en el preámbulo esta declaración? Ya vamos con la 3. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el preámbulo, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la ciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia. Si ustedes se dan cuenta, realmente es, es algo
importantísima esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde nuestra Constitución Política de la República, jóvenes, está relacionada con el convenio del Pacto de San José, con la Declaración de los Derechos Humanos, con todas las instituciones de carácter internacional. ¿Qué expresa el artículo 1? Que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Que toda persona tiene los derechos y las libertades enunciados en la misma sin distinción alguna. En particular, enunciados en la misma sin distinción alguna por motivos de raza, color o origen nacional. Entonces, esta Declaración de los Derechos Humanos, jóvenes, es muy general. Debe de existir libertad de expresión, tal como lo hablábamos en el Pacto de San José. Debe de existir libre locomoción. Debe de existir, no existir discriminación por ningún motivo. Luego, aquí lo que yo les mencionaba anteriormente, cuando hablábamos de la apología del delito. Mire pues, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, este pacto es de cumplimiento obligatorio, o sea, vinculación jurídica, para todos los estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido, reforzando su eficacia por la acción del Comité de los Derechos Humanos, concedido como órgano de tutela jurisdiccional. Hablamos desde el punto de vista anterior, la jurisdicción estatal. ¿En qué consiste y en qué radica esa jurisdicción? Y ante el cual gozan de legitimación dinámica los recursos mediante su protocolo facultativo. No solo los estados signatarios, sino también las personas individuales de dichos estados. Pon atención aquí. Pongan mucha atención. Porque quiero que les quede para toda la vida. ¿Y por qué es pregunta de examen también? Miren pues, este pacto incorpora a nivel jurídico el derecho a la libre determinación de los pueblos. La prohibición, dice, de todo el pacto. Pero, ¿qué es la apología? Les mencionaba anteriormente que es un discurso en el que se alaba, defiende o justifica a alguien o a algo en forma encendida o vehemente. En una guerra, alguien la está alabando. Alguien está matando a otra persona y le está diciendo dale más duro, o lo está alabando, le estás pegando excelente. Se está cometiendo la apología de excitación, de alabanza. Es un discurso en el que se alaba, defiende o justifica a alguien o algo de forma encendida o vehemente. Entonces el artículo 20 habla de la prohibición de la apología a favor de la guerra, en contra, desde luego, la apología a favor de la guerra, a favor del odio nacional y el odio religioso. El derecho de las minorías y la propia vida cultural, la propia religión y el propio idioma. La ley dice que se prohíbe la apología.
Es decir, esa exaltación, ese discurso de alabanza debe de no existir, porque de lo contrario estamos cometiendo el delito de apología, de la apología del mismo. El artículo 21 dice, toda propaganda a favor de la guerra estará prohibida por la ley. Artículo 2, toda apología del odio nacional, racional o religioso que instituya incitación a la discriminación, a la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. Quiero que haya quedado claro este tema. Ya vamos llegando, jóvenes. Le entramos a la convención entonces sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. ¿Qué nos dice la convención de la discriminación? Dice, considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de dignidad e igualdad inherentes a todos los seres y que todos los Estados miembros se han comprometido a tomar medidas conjuntas o separadamente en cooperación con la organización para realizar unos de los propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promover, estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivo de raza, sexo, idioma o religión. Oigan, pues, lo que dice esta Declaración de los Derechos Humanos. Considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que hablábamos anteriormente, proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos y libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u origen nacional. ¿Qué dice el artículo 1? En la presente convención, la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basados en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y en cualquier otra esfera de la vida pública. Todos estos instrumentos, jóvenes, se les hizo llegar en el módulo número 6. Acá finaliza el curso de Derecho de los Pueblos Indígenas. El día viernes, dedíquense a estudiar. Y por este medio, pues, quiero manifestarles de que he trabajado con un grupo muy selecto de alumnos, muy respetuosos, personas que realmente se han dedicado al estudio. No he dejado a nadie con 30 puntos. Quiero ser realmente su amigo, colaborar con lo que es la academia en la universidad, en la facultad. Créanme sinceramente que me siento muy complacido de haber trabajado con ustedes. Así es que yo les deseo pues una feliz tarde, les deseo que los exámenes que vienen sean todo un éxito y espero verlos graduados dentro de un par de años. Así es que jóvenes, ha sido un placer, ha sido un gusto haber trabajado con un grupo tan selecto de alumnos como han sido ustedes. Muy respetuosos, muy caballeros, de quien yo también traté de ser y de comportarme en la misma forma. Pasen ustedes feliz tarde. Si tienen alguna duda, pues aprovechémosla en este momento. Licenciado, yo quisiera agradecerle por su excelente docencia y todo lo que aprendimos durante el curso. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Pase buena tarde.
Muy agradecido. Muchas gracias, Lick. Feliz tarde. Muchas Feliz tarde. gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Gracias, jóvenes. licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, jóvenes. Licenciado, feliz